Estamos en una nueva emisión del programa Entrevista de Cubavisión Internacional y hoy le proponemos acercarnos a las históricas, prósperas y sólidas relaciones de la mayor de las Antillas con el gigante asiático en ocasión de conmemorarse el 10º aniversario de la iniciativa china de la Franja y la Ruta. Conversaremos con Carlos Miguel Pereira, ex embajador de Cuba en China. Bienvenido a Cubavisión Internacional. Muchas gracias, Rosy, por esta oportunidad. Embajador, ¿en qué año inician las relaciones entre Cuba y China? Cuba fue el primer país de todo el hemisferio occidental en reconocer a la nueva China, ya por el año 1960, en unos días, el próximo 28 de septiembre, estaremos celebrando el 63 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas. Eso nos coloca prácticamente en haber tenido muchas primeras veces en la relación con China a lo largo de todos estos años. Fuimos también el primer país en firmar un convenio comercial con China, fuimos el primer país visitado por el primer presidente latinoamericano en visitar China, fue el presidente Osvaldo Tico Torrado. En fin, ha habido a lo largo de los años un intercambio muy fluido que prácticamente demuestra que son relaciones que han trascendido la prueba del tiempo. ¿Y por qué ese acercamiento desde inicios, incluso, ya usted lo decía, de los 60 años, por qué ese acercamiento con China? Yo diría que las relaciones con China van mucho más allá de eso. Tienen que ver con la llegada de los primeros emigrantes chinos a Cuba, que llegaron en calidad de culíes, es decir, semiesclavos, mano de obra semiesclava, que llegaron ya hace 174 años. Ese fue el primer contacto y esos emigrantes chinos, después vinieron otras oleadas de emigrantes, pues de alguna manera aportaron su idiosincrasia, valores, experiencias a la forja de la nacionalidad cubana. De hecho, algunos de ellos se incorporaron a las luchas de independencia en Cuba. Cuba es probablemente el único país del mundo donde existe un monumento erigido a la memoria de los chinos que participaron en la guerra de independencia. Somos probablemente el único donde los emigrantes chinos se involucraron en luchas políticas en el país donde los acogió. Ha habido una relación en el tiempo que ha estado reforzada sin duda en la cultura, en la idiosincrasia. Hay muchos aportes de la idiosincrasia china en nuestra nacionalidad, está en la culinaria, está incluso en los lugares más inimaginables. Cuando tú piensas en la conga cubana, piensa que uno de los elementos fundamentales, instrumentos fundamentales de la conga santiaguera es justamente la zona, la cornetica china. En fin, encuentras muchos lugares comunes a lo largo del tiempo que hacen que la relación sea una relación de carácter especial. A través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, corredor milenario y vital, el gigante asiático ha facilitado el diálogo político, el desarrollo, la infraestructura, el libre comercio, la circulación del capital, la integración entre los pueblos, así como la profundización de la cooperación y el entendimiento mutuo. ¿Cómo ha conectado con la iniciativa de la Franja y la Ruta Cuba? ¿Cómo se ha conectado con este corredor comercial y económico que en la actualidad incluye a más de 150 países y 32 organizaciones internacionales? Bueno, Cuba fue el quinto país de la región en sumarse a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Pero a lo largo del tiempo también, eso ocurrió en el año 2018, en la que se dio incluso durante la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel. Bermúdez fue el momento en que se acordó la adhesión de Cuba a la iniciativa. Pero fuimos probablemente el primer país de la región y uno de los primeros del mundo en firmar el plan de colaboración que implementa la inserción de Cuba en la iniciativa. Realmente es una iniciativa, como los amigos chinos suelen llamar, una iniciativa ganar-ganar, una iniciativa que antepone la cooperación en múltiples esferas, sobre todo en la construcción de infraestructura, el desarrollo de infraestructura, y busca alinear las prioridades nacionales de los países, en este caso las prioridades nacionales de China, pero también con las prioridades nacionales de cada país en función de acercar y de crear realmente relaciones mucho más sólidas. Cuba, como parte de este plan de acción que firmado con China, fue firmado a finales del año 2021,
Se incluyó un grupo importante de proyectos que abarcan diferentes esferas, entre ellas la esfera de la construcción de la infraestructura, las telecomunicaciones, el turismo, la agricultura, la biotecnología, en fin, son proyectos amplios en los cuales de alguna manera están representados. Hay proyectos que se han venido desarrollando con China, incluso desde antes de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que posteriormente conectaron con la iniciativa de la Franja y la Ruta, como por ejemplo los proyectos que tienen que ver con la banda ancha, el desarrollo de las telecomunicaciones cubanas, el proyecto de la introducción y desarrollo de la norma china de televisión digital, en fin, son aspectos que ya antecedían a la iniciativa y que de alguna manera han tenido nuevos desarrollos con la iniciativa. Además de la iniciativa, que este año cumple 10 años ya, este es el año del 10º aniversario de la iniciativa de la Franja y la Ruta, también China ha venido formulando en la última etapa, en los últimos 2 años, nuevas iniciativas que conectan también de alguna manera con la Franja y la Ruta. Una de esas iniciativas es justamente la iniciativa para el desarrollo global. Ahí en estos momentos es algo que la diplomacia china ha venido trabajando. Recientemente ha habido foros organizados en distintas partes del mundo, incluyendo en Naciones Unidas, donde se ha expuesto las oportunidades que brinda esta iniciativa al desarrollo global, que Cuba además se adhirió de manera temprana, ha venido también trabajando y apoyando a partir de las amplias posibilidades que brinda para los países del sur. Como presidente también del grupo de los 77 y China, también ha sido un espacio importante para apoyar y para fomentar también la cooperación en estas esferas y aprovechar mejor, sin duda, por parte de los países en desarrollo, de las posibilidades que brinda la iniciativa de la Franja y la Ruta. Uno de esos campos donde más se ha fortalecido las relaciones con China es la biotecnología, pero de eso estaremos conversando a la vuelta de esta pausa en el programa Entrevista. Biosen ha tenido un papel importante en la salida productiva de varios de estos medicamentos, algunos propios, como el caso de biomodulina, y otros que son parte del papel que ha tenido históricamente Biosen como complemento industrial de otros centros de la biotecnología cubana, entre ellos el Centro de Ingeniería Genética, el Instituto Finla y el Centro de Inmunología Molecular. Nosotros hemos desarrollado procedimientos para el manejo de estos procesos, que involucran todos los elementos del ciclo de transferencia tecnológica, con énfasis en los elementos de calidad, que son muy importantes en esta industria, pero también abarcando otros elementos contractuales, de propiedad intelectual, y tenemos una experiencia acumulada en estos elementos de transferencia de tecnología. Estas estrategias no se limitan solamente a las vacunas son lo más importante, pero aquí hemos apostado por tener la mayor parte de los medicamentos para enfrentar la COVID son de producción nacional. Y de los diagnosticadores también, no solamente medicamentos, el sistema de diagnóstico también tiene un componente alto de productos nacionales y con tendencia a sustituir en mayor medida esos diagnósticos. Por lo tanto, ha sido una estrategia basada en el potencial científico, tecnológico del país en general y en particular del sector nuestro. También hay experiencias muy favorables e interrelación con otros centros y otras instituciones, el Instituto de Hematología e Inmunología, por citar algunas de ellas, y es una experiencia también de cómo de cómo podemos ser más efectivos si nos ponemos de acuerdo, si trabajamos en conjunto, si dividimos bien nuestras responsabilidades y coordinamos mejor las tareas. Ese trabajo conjunto permitió que esta institución no parara. O sea, hemos tenido, por supuesto, algunas afectaciones de personal, pero hemos encontrado las variantes, las alternativas y no nos hemos detenido y hemos cumplido los planes, las entregas previstas tanto de biomodulina, de Soberana, de Jusvinza, de interferón, de Belferón, de medio de transporte y todos estos retos productivos que hemos tenido hasta ahora.
Y estamos de vuelta en el programa de entrevistas de Cubavisión Internacional y les recuerdo que estamos conversando con Carlos Miguel Pereira, director actualmente de Asuntos Bilaterales de la Cancillería cubana, también fue embajador de la República de Cuba en China. Y estábamos conversando de la cooperación entre Cuba y China en el ámbito de la biotecnología. Recién sesionó la reunión del Grupo de Trabajo Conjunto de la Biotecnología Cuba y China. ¿Cuánto aporta esta plataforma al pueblo y a las comunidades científicas en la isla? Bueno, en efecto, la cooperación en materia biotecnológica es probablemente uno de los pilares más importantes de la cooperación bilateral con China. Es una cooperación que ya alcanza más de 20 años, que fue de alguna manera gestada, impulsada de manera personal por el comandante en jefe, el presidente Fidel Castro, y también el presidente chino en aquel momento, el presidente Hu Jintao, que fue en ese marco que se firma el primer memorándum, que ha servido de alguna manera de basamento para todo el desarrollo posterior. A lo largo de más de 20 años, pues es una cooperación que ha venido además alcanzando frutos y marcando hitos importantes para beneficio de ambos países. Cuba cuenta hoy ya con 3 empresas mixtas en el territorio chino, una de ellas dedicada a la producción de monoclonales y de medicamentos de alto impacto en tratamiento de varios tipos de cáncer. Otra tiene que ver con la producción de interferones, justamente una de ellas que tiene que ver con la producción del interferón, el alfa-interferón recombinante humano, que fue uno de los 30 medicamentos antivirales seleccionados por la Comisión Nacional de Salud China en el contexto, en el inicio de la pandemia en China, y que fue utilizado en el tratamiento de los pacientes. Hay otra empresa mixta que está más relacionada con el desarrollo de productos que tienen que ver con la agricultura. Ahora bien, hay otros modelos de desarrollo, además de las empresas mixtas. Se ha trabajado mucho en los últimos años la innovación, el codesarrollo. Por ejemplo, existe hoy un centro de innovación conjunta para la biotecnología en el municipio de Yongzhou, provincia de Hunan, que es realmente un centro muy importante que entre sus resultados ya exhibe logros importantes, entre ellos, por ejemplo, la primera patente de una vacuna co-desarrollada por China y países extranjeros, en este caso con Cuba, para el tratamiento de la COVID-19, sobre todo de nuevas cepas de la COVID-19, lo que se considera una vacuna de segunda generación, que es muy importante, que es el proyecto de vacuna Pan-Corona. Además, ahí hay otros candidatos, otros productos en desarrollo de conjunto con contrapartes cubanas y contrapartes chinas. Hay también modelos importantes como la producción de medicamentos cubanos que realmente ya están registrados en China, como el PPG, que es un medicamento muy demandado dentro de China. Y es una relación que también ha ido alcanzando, se ha ido profundizando en el ámbito de la investigación conjunta, como por ejemplo la creación de colaboratorios en varias especialidades, entre ellas la neurología, y sobre todo el tratamiento y las investigaciones que tienen que ver con las enfermedades del cerebro, el Alzheimer, etc. Son proyectos, repito, de mucha demanda y de mucho impacto actualmente. Funciona ya desde hace más de 10 años un mecanismo gubernamental que es la reunión del Grupo de Trabajo Conjunto para la Biotecnología, que de alguna manera ha venido fomentando, ha venido compulsando la cooperación en esta esfera. Se encuentra acá una delegación importante de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, que de conjunto con las autoridades cubanas, entre ellos el Grupo BioCuba Pharma, pues ha venido también desarrollando, pasando revista a los últimos años, lo sucedido en los últimos años, sobre todo proyectando hacia el futuro las nuevas acciones en materia de biotecnología. Entre esas proyecciones, el presidente Díaz-Canel resaltaba la intención de sostener aquí en Cuba, radicar aquí en Cuba empresas mixtas para el desarrollo incluso de otras empresas. Exactamente. Esto es un camino de doble vía. Hasta ahora es una cooperación que se ha desarrollado sobre todo con un efecto, una participación de empresas cubanas dentro del mercado chino, pero también es un camino de doble vía. Y ya se trabaja hoy en la creación de empresas mixtas dentro de Cuba, que va a permitir también ir actualizando, e ir también modernizando, ampliando las posibilidades
de la industria biotecnológica cubana, que es una industria sin duda con una gran capacidad para generar nuevos proyectos, pero que también requería de asociaciones como las que existen hoy con empresas chinas que van a aumentar su capacidad de poder llevar a la producción, llevar a la comercialización muchos de los proyectos innovadores que hoy está desarrollando. Ya hay precedentes importantes del tema. Ha habido, por ejemplo, transferencia de tecnología para la producción de biosensores en Cuba, tecnología china. Ha habido también transferencia de tecnología para la producción de cápsulas blandas en Cuba. En fin, hay ya un trabajo previo, pero sin duda se han creado condiciones maduras para seguir avanzando y ratificar la biotecnología como, repito, uno de los pilares fundamentales de la cooperación bilateral. Hablamos de la biotecnología, pero a 10 años de la reactivación de la iniciativa de la Franja y la Ruta por el presidente chino Xi Jinping, no solamente la biotecnología, ¿cuáles son otros proyectos en los que la PRI ha sido exitoso en Cuba? Bueno, yo creo que la iniciativa de la Franja y la Ruta es un camino. No pudiera verse la iniciativa de la Franja y la Ruta como un mecanismo estanco y evaluar resultados, sino que se ha ido construyendo un camino común. Te decía que Cuba se había convertido en el primer país de toda la región de América Latina en suscribir con su contraparte china el primer plan de cooperación que implementa la inserción en la Franja y la Ruta. Es decir, hay más de 20 países de la región que ya se han incorporado a la Franja y la Ruta, pero en cuanto a su implementación real, Cuba ya ha dado pasos importantes que lo van a permitir poder avanzar en este camino. Se han identificado por ambas partes terrenos estratégicos en los cuales nos interesa mucho poder avanzar. Uno de esos terrenos estratégicos es sin duda las telecomunicaciones, las infocomunicaciones de manera general. Cuba ha venido acometiendo un trabajo de desarrollo y de actualización de todo su sistema de telecomunicaciones, sobre todo el desarrollo de la banda ancha, el programa de informatización de la sociedad, que se ha hecho también con la presencia y con tecnología de importantes empresas chinas en Cuba. Esto es un camino que se va a seguir, se han ejecutado fases anteriores, ya estamos hoy en el inicio de una próxima fase que va a ser muy importante para seguir fomentando las capacidades del país en cuanto a la informatización y la digitalización que se ha convertido realmente en un tema de mucha urgencia para nuestro país. Ha habido proyectos que ya tienen también más de 10 años y que han ido también avanzando con el proyecto de la digitalización, el proyecto de la TV digital, la norma china de televisión digital, que ya permite hoy hablar de más de un 70% de cobertura de la señal digital dentro del país, cuando tú lo miras en el tiempo, siendo el primer país de la región de América Latina y el Caribe en adoptar la norma china de televisión digital, que ha requerido por parte de nuestros técnicos también desarrollos propios para llevar la norma digital a las condiciones de Cuba. Realmente ya se puede hablar de resultados, digamos, tangibles. Ahora, lo más importante, más allá de los resultados tangibles, yo diría que lo más importante son las perspectivas que tenemos por delante. Hay muchos terrenos en los cuales hoy se puede seguir avanzando, el terreno también, por ejemplo, en el turismo, el desarrollo turístico, el desarrollo sí, porque no solamente son inmobiliario, también hay otros sectores de la vida económica que también se consolidan. La biotecnología, aparecen otros mecanismos también de soporte gubernamental que fomentan de alguna manera y tributan también a esta iniciativa, como por ejemplo los acuerdos existentes entre ambos ministerios de Ciencia y Tecnología para cofinanciar proyectos de investigación y desarrollo. Uno de esos proyectos justamente tiene que ver con la vacuna Pancorona, a la cual yo me refería anteriormente. En fin, hoy son terrenos muy diversos. Y la capacitación también del personal, incluye de los profesionales cubanos. Cuba ha venido además en el último tiempo, dentro del marco de la iniciativa, pero incluso dentro del marco de otros convenios bilaterales, ha venido avanzando mucho en la capacitación. Más de 6.000 directivos, técnicos, funcionarios cubanos de alguna manera han asistido a cursos de actualización dentro de China. Técnicos chinos, expertos chinos han venido a Cuba también y ha permitido ir socializando el acceso a un grupo importante de saberes, de conocimientos, etc. Es decir, yo diría que hay un camino
un camino que ha dado fruto, pero que sobre todo hay que seguir trabajando para aprovechar todas las posibilidades existentes. Hoy el gran reto que tenemos ambos países es poder aprovechar mejor las oportunidades, no perder un minuto en cuanto a la ejecución de muchos proyectos de los que hoy tenemos acordados y seguir identificando, por supuesto, nuevas maneras de hacer, nuevas maneras de poder implementar los consensos alcanzados. La visita del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en noviembre del año pasado fue sin duda un hito histórico por muchas razones. Fue una visita que marcó un antes y un después en la relación bilateral, tuvo profundo simbolismo, fue la primera de un jefe de Estado extranjero en visitar China después del 20 Congreso del partido, pero en el ámbito bilateral generó también importantes resultados como por ejemplo el acuerdo de ambas partes de la construcción conjunta de una comunidad de destino compartido entre ambos países que simboliza ese grado de madurez, esa complementación mayor, esa voluntad de ambas autoridades de seguir construyendo ese camino conjunto, de profundizar el intercambio de experiencia, profundizar la cooperación a nuevos terrenos. China es un país que hoy está otorgando a la innovación científica, a la innovación tecnológica, convertirla en una de sus prioridades fundamentales. Cuba hay terrenos en los que Cuba, como el terreno de la biotecnología, el aporte de nuestros científicos, nuestros expertos, etcétera, tiene mucho que aportar. Asimismo también las experiencias dentro de las características cubanas, el impacto, por supuesto, situaciones muy negativas como el bloqueo, sin duda experiencias como la experiencia de salud pública cubana, el tratamiento primario de salud, la atención primaria de salud, los proyectos de atención a los proyectos en educación, en fin, hay muchos temas que son de interés también, en los cuales ambas partes podemos cooperar. Cuba está ocupando actualmente la presidencia pro tempore del grupo G77 más China. ¿Cómo puede valorar usted la participación de China dentro del desarrollo de este grupo? Bueno, este es un grupo que no por gusto lleva como nombre Grupo de los 77 más China. Es decir, de alguna manera hay un reconocimiento, desde el propio nombre del grupo, desde el propio nombre del mecanismo, hay un reconocimiento del papel, del aporte que China puede hacer a los países del sur. Y como ha planteado el presidente Miguel Díaz-Canel, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, sin duda uno de los objetivos fundamentales de la presidencia cubana del Grupo de los 77 y China ha sido justamente eso: promover la unidad, contribuir a la unidad de las naciones del sur, encontrar los caminos para superar los principales retos, desafíos del desarrollo de nuestros países, cómo fomentar la cooperación sur-sur, cómo enfrentar de conjunto los grandes retos que hoy enfrenta la humanidad. Y en ese papel, en ese objetivo, sin duda China juega un papel fundamental, que es hoy un actor insustituible de la multipolaridad a nivel internacional. Por lo tanto, nos parece que la presencia de China en la cumbre va a marcar también un punto importante y va a contribuir también al desarrollo exitoso de la cumbre. Las autoridades chinas han dado la bienvenida desde el inicio a la celebración de la cumbre, han reconocido el importante papel de la presidencia cubana, el activismo de la presidencia cubana del Grupo de los 77 y la necesidad de que la cumbre y que este diálogo a nivel de jefes de Estado y Gobierno en el actual contexto internacional y el aporte que la reunión de La Habana pueda hacer a este objetivo, sin duda es muy importante. Creo que ha sido reconocido, ha habido declaraciones de las autoridades, ha habido declaraciones de los portavoces de la Cancillería china sobre este tema y esperamos que una delegación de muy alto nivel china se pueda hacer presente también en el contexto de la cumbre. Bueno, muchísimas gracias, embajador, por su tiempo compartido con Cubavisión Internacional. Gracias a ti. Y a ustedes los invito a continuar con nuestro canal a través de nuestras multipantallas. Nos vemos en un próximo encuentro.